Estimados estudiantes, Dios les bendiga. Reciban un saludo fraterno en la oportunidad de iniciar nuestra quinta semana de estudio de esta materia, bases bíblicas y teológicas del ministerio. Esta semana estamos iniciando nuestra cuarta unidad de estudio que trata sobre el tema de la teología del ministerio. Dentro de este tema de la teología del ministerio, vamos a abordar uno en especial, que es la relación que tiene la iglesia y la misión. La iglesia y misión. Es importante que en nuestra teología del ministerio tengamos una definición clara de lo que es la iglesia y su propósito. Eclesiología y misiología. Dos subdisciplinas de la teología que van muy de la mano y que se encuentran en la práctica del ministerio, ¿no? Entonces es muy importante el tema que vamos a estudiar esta semana. Para ello, primeramente, enfocarnos brevemente en el pasaje de la Gran Comisión en Mateo capítulo 18 al 20. Es un pasaje que aparece en todos los evangelios, pero el que se ubica en Mateo capítulo 28 es el más popular, el más citado. Leemos entonces ese pasaje que dice de la manera siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una historia ficticia, pero muy interesante. Dice que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, la gran cantidad de ángeles le rodearon para hacerle muchas preguntas. Y uno de ellos le preguntó en manos de quién había dejado la misión de llevar el evangelio a todo el mundo. Y él les habló de ese grupo de hombres que él había escogido especialmente para entregarles el encargo de ir a todo el mundo a compartir el evangelio. Ante esta respuesta, los ángeles se miraron entre sí y algunos de ellos dudaban en cuanto a la capacidad de aquel grupo de hombres para llevar adelante este encargo. Entonces, uno de ellos, muy preocupado, le hizo la siguiente pregunta al Señor: Señor, ¿y no tienes un plan B? Ante esta pregunta, el Señor se quedó mirándolo fijamente y dijo: no tengo un plan B. Hermanos, el gran encargo que hemos recibido del Señor, el gran desafío de llevar adelante esa misión de hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones, es el único plan que hizo el Señor. Y nosotros hemos sido llamados para entrar en ese propósito tan maravilloso de Dios, de ser portadores del mensaje de la reconciliación. El Señor espera mucho de nosotros. El Señor espera lo mejor de nosotros. Que cada día seamos fieles en nuestro ministerio, que cada día nos esforcemos en cumplir ese maravilloso encargo del Señor. La gran comisión que es para todos, ¿verdad? En el pueblo de Dios, sin excepción. Esta semana tenemos la oportunidad de revisar qué es la iglesia, ¿no? Definir bien qué es la iglesia
¿Y cuál es la relación de la iglesia con la misión? Veremos la importancia de la misión que Dios nos ha encomendado, que es iniciativa de Dios y que parte de la naturaleza de Dios. Por allí vamos a partir, porque la misión pertenece a nuestro Dios y que nosotros somos colaboradores en esa misión. Entonces vamos primeramente a definir lo que es la iglesia. Y hablando de la terminología que se usa, hay un término muy importante en el griego, en las Sagradas Escrituras, que es eclesia. Y esa palabra hace referencia o significa la reunión de los que han sido llamados. Hace referencia a una asamblea, a una congregación. Es un término que se usaba en la antigua versión de la Septuaginta, que era la Biblia que usaban los primeros cristianos, es decir, todos los libros del Antiguo Testamento. Allí se usa para referirse a la asamblea o a la congregación de Israel. Esteban, el mártir de la iglesia primitiva, habló de la iglesia en el desierto. En su mensaje o en su discurso, delante de aquellos que le apedreaban, en su testimonio profético en Hechos capítulo 7, él habló refiriéndose a Moisés y al pueblo de Israel como la iglesia en el desierto. Así que cuando hablamos de iglesia, ya estamos hablando de algo que viene del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento también puede ser llamado iglesia, en el sentido de que era la asamblea o la congregación del Señor, ¿verdad? Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento, ¿no? Y vemos la manera como se usa la palabra, entonces primero veremos que Jesús usó solamente 2 veces esta palabra iglesia. En Mateo capítulo 16, versículos 15 al 20, y en Mateo 18, 17. Muy pocas veces usó el Señor el término iglesia. Sin embargo, ya el Señor indicaba, ¿verdad?, que había un nuevo pueblo, ¿no? El pueblo de los creyentes, de los discípulos. Y en una oportunidad usó una metáfora para referirse a ese pueblo, llamándole manada pequeña o rebaño, ¿no? Rebaño de ovejas. Entonces, el Señor ya anunciaba, ¿no?, la formación de la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo es, de acuerdo a la palabra, el fundamento de la iglesia, fundamento principal de la iglesia. Recordemos cuando el apóstol Pedro hizo aquella declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, verdaderamente, Pedro, sobre esta roca. Recuerden que el Señor le había puesto a Pedro ese nuevo nombre, Pedro, ¿no?, que significa roca, en lugar de Simón. Y entonces dijo, sobre esta roca, es decir, sobre la roca de la declaración de Pedro, de la revelación que él recibió, porque el Señor le dijo, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre la roca de esa revelación, que es Jesucristo, Hijo de Dios, él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces el Señor es el principal fundamento, ¿verdad? Él es la piedra, la principal piedra del ángulo del edificio, que es la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Ahora, también es importante señalar que el Pentecostés es considerado como el nacimiento de la iglesia como tal. Que decíamos que hay un trasfondo que viene del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, también llamado iglesia, pero la iglesia, ¿verdad?, según el nuevo pacto y según el propósito de la redención en Cristo, ¿verdad?, nace de Cristo y recibe su inicio, su origen con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Recordemos que el Señor les había hecho a ellos la promesa
del Espíritu, ¿verdad? Que no se fueran de Jerusalén a cumplir esa gran comisión hasta tanto no recibieran la promesa del Padre, la cual oíste de mí, dijo el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces tenían que recibir el Espíritu Santo para ellos poder salir a testificar con poder. Y sabemos que a partir de la venida del Espíritu Santo a ellos, que es el mismo Espíritu de Cristo, ¿verdad? Ellos recibieron ese poder para el testimonio, ¿no? Fueron santificados y recibieron ese valor, esa valentía para salir. Y como sabemos, todos los apóstoles fueron martirizados, ¿no? Excepto Juan, que se dice por la historia pues, que murió anciano, pero los demás fueron martirizados en los diferentes lugares a donde ellos fueron a cumplir esa comisión del Señor, ¿no? Y bueno, el Espíritu era el poder que los capacitaba, mis amados hermanos, para llevar adelante la gran comisión a pesar de las persecuciones, de los sufrimientos, de la lucha que ello implicaba. Entonces, allí vemos de dónde procede la iglesia, ¿no? La iglesia como cuerpo de Cristo, como organismo viviente donde mora el Espíritu Santo permanentemente. ¿Qué es la iglesia entonces? Damos una definición más elaborada, una definición teológica. Dice que es el cuerpo de personas que han confesado a Jesús como Hijo de Dios y han creído y confiado en Él como su Salvador, uniéndose bajo su dirección para ejecutar sus propósitos en el mundo. Todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador personal pertenecen a la iglesia. Han sido incluidos, ¿no? En ese cuerpo, en ese pueblo tan precioso que el Señor se ha preparado, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia, el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? Tenemos que partir, hermanos, por señalar que la misión de la iglesia en realidad es la misión de Dios. No es nuestra misión, es la misión de Dios. Y hace muchos años se acuñó una frase teológica latina que es la missio Dei. Se refiere a la misión de Dios. Fue acuñada por un misiólogo alemán llamado Karl Hartenstein en 1934. Este misiólogo acuñó esta frase o este término missio Dei en contraposición a un término también latino que se usaba mucho en la teología y en la misiología, que era el término missio ecclesiae, que se refería a la misión de la iglesia. Pero a partir de entonces el término popular para referirse a la misión fue missio Dei, porque hace el énfasis en que la misión es de Dios y no es de la iglesia, como lo es ciertamente, de acuerdo a la Biblia, es la misión de Dios, ¿no? Deriva de la misma naturaleza de Dios. La misión parte del corazón de Dios, del carácter amoroso y compasivo de nuestro Dios hacia sus criaturas caídas, hacia el mundo, la creación que Él hizo. Entonces, el Señor lleva adelante, ¿no? Desde el principio, esta labor de restauración, de reconciliación de la creación consigo mismo. Y nosotros lo que hacemos es participar en ese envío de Dios, ¿no?
somos participantes del envío de Dios, pero esta misión pertenece a Dios. También se estudió la misión de la iglesia desde el enfoque de la teología de la Trinidad, que es un enfoque sumamente importante que se hizo, ¿no? Dios Padre envió al Hijo, Dios Padre enviando al Hijo, Dios Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo para su labor en el mundo, ¿no? De restauración, de transformación, de redención. Toda la Trinidad confluye para llevar adelante esta misión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces enviando a la iglesia al mundo, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviando a la iglesia al mundo. Un enfoque trinitario que es muy importante, ¿no? Para nuestro entendimiento de la misión. Gloria al Señor. Entonces, también señalar, mis amados estudiantes, que las palabras misión y misionero no aparecen en la Biblia, ¿no? Como tales. No aparecen exactamente misión y misionero. Lo que aparece en la palabra de Dios es envío, enviar, enviado. Eso da otra connotación, ¿no? Da otra connotación. Bueno, yo, hermanos, realmente difiero mucho, ¿no? del concepto de misionero que se atribuye a algunas personas, ¿no? En el sentido de que hay muchos quienes son en cargos burocráticos, están en cargos administrativos, en diferentes posiciones, y creo que lo que menos hacen es realmente la labor misionera como tal, de acuerdo a la Biblia, o cumplir el envío de Dios, ¿no? De ser realmente, encarnar lo que es la vida de un enviado por Dios de acuerdo a la palabra del Señor. Bueno, me he dado cuenta que hoy en día es muy popular, ¿no? Y como que atrae mucho la función de ser misionero. Y dentro de la iglesia, pues muchos se postulan y buscan esta función o esta posición. Ojalá que todos lo hagan en una manera sana y con el propósito de servirle al Señor, ¿no? Y no por una ambición personal de una distinción o de una posición dentro de la iglesia, ¿no? Porque, bueno, en la palabra de Dios, mis hermanos, como hemos estudiado, el ministerio y la misión siempre lleva ese componente de entrega, de abnegación, de sacrificio, en la mayoría de los casos de sufrimiento, ¿no? Que el mismo Señor dijo que los que quieren vivir piadosamente, pues padecerán persecución. Entonces, asumir la misión como tal, bueno, vemos la historia de esos grandes misioneros, en la historia de las misiones. Yo he tenido la oportunidad de estudiar y de enseñar también sobre la misión, sobre la historia de las misiones. Y qué maravillosas historias, ¿no? Hay en cuanto a los misioneros y en cuanto a cómo ellos pudieron enfrentar los desafíos que les presentó la sociedad en la cual ellos se desempeñaron y cómo también muchos fueron martirizados. Recuerdo haber leído que en una época, en el gran siglo de las misiones, como la expectativa de vida de los misioneros era tan corta, entonces ya cuando se iban para el campo misionero, llevaban un ataúd, ¿no? Y en el ataúd era donde llevaban su equipaje, porque era muy corta la expectativa de vida. Después de llegar un misionero al campo misionero, se esperaba que fuera perseguido, fuera martirizado. Entonces ya ellos llevaban su ataúd preparado como equipaje para donde se iban. Imagínense, hermano, comparando con el día de hoy, ¿no? Algunos de los llamados misioneros, aunque yo respeto mucho dentro de nuestra propia denominación, aquellos que son misioneros y que hacen un gran aporte, ¿no? A la iglesia. Tengo muchos amigos misioneros en diferentes campos en el mundo. Mantengo comunicación con algunos, les
eh, les animo, pero es importante tener claro, hermanos, lo que es el envío, lo que es un enviado de Dios, ¿no? Nuestra misión se relaciona con toda la vida física y social de las personas. Es una misión integral. Esa misión de la iglesia es integral, ¿no? Y yo quisiera hablarles en este punto de 6 dimensiones, ¿no? De la vida humana, de la necesidad humana que la iglesia tiene que atender en su misión. Está en primer lugar la dimensión física o biológica, ¿no? El cuerpo del ser humano, su salud física como tal. Eso hay que tenerlo, que es una de las primeras dimensiones, ¿no? Que constituye la misión de la iglesia. En segundo lugar está la dimensión psicológica o mental, ¿no? Estamos llamados para contribuir al bienestar mental, al desarrollo, al crecimiento del ser humano en la parte cognitiva, en la parte emocional, a procurar una salud, ¿verdad? En esta área de la vida de las personas, porque la gente sufre, ¿no? De crisis emocionales, sufre depresiones, sufre angustias, y allí nosotros, la iglesia, vamos a desempeñar ese trabajo de compasión tan importante en relación a esta área de la vida humana. También tenemos, en tercer lugar, el área de las relaciones interpersonales, ¿no? Es muy importante dentro de la misión de la iglesia que la iglesia pueda contribuir al mejoramiento, al crecimiento, al desarrollo de la persona humana en cuanto a sus relaciones, ¿no? En cuarto lugar, tenemos el tema de las relaciones institucionales o sociales, ¿no? De la vida del ser humano en sociedad. Cómo nosotros tenemos que trabajar para que el ser humano sea librado de las estructuras opresivas, de cualquier cadena opresiva, ¿no? Que pueda tener el ser humano. Y muchas veces las estructuras humanas, las organizaciones o instituciones se convierten en fuentes de esclavitud para la persona humana. Así es donde nosotros tenemos como iglesia que proclamar la verdad, que denunciar la injusticia, que procurar la libertad plena del ser humano. Tenemos una quinta dimensión que es la dimensión ecológica, ¿verdad? La relación del ser humano con la naturaleza, cómo el ser humano debe cuidar la creación de Dios, la naturaleza, cómo debe relacionarse con su entorno, ¿verdad? Y la iglesia entonces tiene una responsabilidad, tiene un trabajo en cuanto a la ecología, que muchas veces no se aborda en las congregaciones, ¿no? Pero es una de las dimensiones de la necesidad de la vida humana. Y la última, por supuesto, la más importante, es la dimensión espiritual, lo que tiene que ver con la religión, con la relación del hombre con Dios, con la divinidad, ¿verdad? Todo lo sagrado. El ser humano es de por sí, busca de por sí, ¿verdad? Una relación con lo divino, ¿no? Es algo que Dios puso en nosotros. Tenemos ese instinto o esa necesidad natural. Y la iglesia pues está llamada a cubrir todas estas áreas en una misión integral al ser humano, una misión integral a la creación, ¿verdad? La misión puede resumirse como buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, según Mateo 6:33, ese versículo tan clave, tan memorizado, ¿verdad? Que siempre citamos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es realizar la misión. Siempre buscar la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice la oración modelo del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, venga tu reino, ¿verdad? Todo eso forma parte de lo que es el establecimiento, ¿verdad? De la misión de Dios y el desarrollo de la misión de la iglesia. Y quiero terminar con esta declaración sobre cuál es la misión de la iglesia, ¿no?
de un autor, dice Alan Hirsch, dice, la iglesia misional es una comunidad del pueblo de Dios que se define a sí misma y organiza su vida en torno a su propósito real de ser un agente de la misión de Dios en el mundo. En otras palabras, el verdadero y auténtico principio organizador de la iglesia es la misión. Mire qué interesante, ¿no? El verdadero y auténtico principio organizador de la iglesia es la misión. Toda la vida de la iglesia, la estructura de la iglesia, ¿verdad? Todo gira en torno a la misión, o debe girar en torno a la misión. Cuando la iglesia está en misión, es la verdadera iglesia. Cuando la iglesia está en misión, es la verdadera iglesia. Entonces, una iglesia escondida, una iglesia encerrada, una iglesia en cuatro paredes, una iglesia imbuida solamente en lo cultico, ¿verdad? Es una iglesia que no está cumpliendo el propósito, la misión de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro, hermanos, a la hora de hacer nuestra filosofía de ministerio, ¿no? Como es importante que nosotros como ministros, ¿verdad?, podamos sacar a la iglesia de ese marasmo en que a veces la iglesia se encuentra, de esa inacción, de esa ceguera espiritual ante las necesidades humanas, podamos sacar a la iglesia afuera, ¿no? A relacionarse con la sociedad y que toda la iglesia pues cumple un ministerio inserta en la sociedad, ¿no? No escondida, no de espaldas a las necesidades humanas, sino que la iglesia es un pueblo para estar inserto, ¿no? En los diferentes segmentos de la sociedad, de la cultura, del mundo, ¿verdad? Para allí hacer esa labor de transformación que nos ha llamado el Señor, por supuesto, con el poder del Espíritu Santo y con los recursos que Dios nos ha dado. En resumen, hermanos, esta es la relación de la misión de la iglesia y la misión, ¿no? Algo muy lindo, algo muy importante, pero que muchas veces no estamos nosotros cumpliendo como la Biblia nos lo enseña. Dios les bendiga. Deseo que tengan una semana muy bendecida en sus estudios y que podamos continuar hasta el final de nuestro curso con el mismo ánimo con que hemos venido hasta ahora. Dios les guarde, mis hermanos, grandemente. Gloria al Señor.